Bien, chiquillos, hoy día vamos a comenzar con la sesión número 6. La sesión número 6 habla sobre los extremos condicionados y las integrales impropias. Bueno, los extremos condicionados es la última materia que está asociada a las derivadas parciales y las integrales impropias, que es materia que deberían haber visto en cálculo 2, pero aquí vamos a ver lo más importante. ¿Ya? Recordando que las integrales impropias tienen una aplicación muy importante en algo que van a ver en ecuaciones diferenciables posiblemente, que son las transformadas de Laplace. ¿Ya? Bien, los objetivos fundamentales son determinar máximos y mínimos utilizando las condiciones mediante un método que se llama los multiplicadores de Lagrange y estudiar el comportamiento de las integrales impropias de primera, de segunda y de tercera especie. Extremos condicionados. Bueno, resulta que hasta el momento lo que hemos hecho es hacer un problema de optimización, ¿cierto? Derivando, encontramos los puntos críticos, luego determinamos la hessiana, la determinante de la hessiana y determinamos esos puntos críticos que pueden ser máximos, mínimos, puntos de silla o simplemente no hay información. Sin embargo, yo puedo tener un dominio, no sé, todos los R2, por ejemplo, pero yo puedo pedirles determinar los máximos y mínimos en una zona específica de todo el dominio. Eso significa que voy a condicionar mi función a un sector mucho más reducido. Entonces, lo que tengo que hacer yo es utilizar un método que me ayude a condicionar la función que voy a utilizar. Y para ello voy a utilizar un método que se llama los multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que tengo la función z que depende de x y de y, una función que depende de x y de y, y las restricciones las vamos a escribir como una función que también depende de x y de y, pero esta función es igual a 0. Lo que vamos a hacer es que a la función f le vamos a sumar un lambda por g de x, y. Ahora, esto en el fondo es lo mismo que f, ¿por qué? Porque g es 0. Eso significa que le estoy sumando un 0 a una función. Y esta nueva función le vamos a llamar la función de Lagrange, que si se dan cuenta depende de x, depende de lambda, depende de y depende de lambda. Y a lambda se le llama un multiplicador de Lagrange. ¿Sí? La estructura es la misma, necesito encontrar los puntos críticos x, y. Para ello voy a hacer la derivada parcial de L con respecto a x, la voy a igualar a 0. La derivada parcial de L con respecto a y la voy a igualar a 0. Y la derivada parcial de L con respecto a lambda y la voy a igualar a 0. Y luego voy a hacer exactamente lo mismo que hacía antes. ¿Ya? Ahora, esto también puede ser válido para funciones de 3 o más variables. Pues si yo tengo una función que tiene muchas variables, por ende voy a tener muchos multiplicadores de Lagrange. Y por lo tanto, yo puedo definir la función de esta forma. La función más la suma de todas las funciones o todas las condiciones que puedo tener. Y tengo que sacarles todas las derivadas parciales de cada una de las variables e igualarlas a 0. Veamos un ejemplo. Dice, encuentra los extremos de la función f de x, y igual a 49 menos x cuadrado menos y cuadrado, sujeto a la condición x más 3y igual a 10. Entonces lo que tengo que hacer, como es un problema que está condicionado, tengo que ocupar el Lagrange. Entonces la función de Lagrange es x, y, lambda igual a la función, que es 49 menos x cuadrado menos y cuadrado, y le voy a sumar lambda veces la función que esté igualada a 0. Si se dan cuenta que no está igualada a 0, pero yo el 10 lo puedo pasar al otro lado restando y me queda igual a 0. Por eso coloqué x más 3y menos 10. Lo que vamos a hacer ahora es derivar con respecto a todas las variables. Si derivo con respecto a x, me va a quedar menos 2x más lambda. Si derivo con respecto a y, me va a quedar menos 2y más 3 lambda. Y si derivo con respecto a lambda, me va a quedar x más 3y menos 10. Y todos ellos igual a 0. Hago un sistema de ecuaciones. Yo en este caso despejé acá el x. Aquí despejé el y. Esos dos los introduje en la tercera ecuación, que es esta, y me dio que lambda vale 2. Por lo tanto, encontré el multiplicador de Lagrange asociado. Luego con ese 2 reemplazo y obtengo el valor de x y el valor de y. Por lo tanto, encontré el punto crítico, que es el 1,3, cuyo multiplicador de Lagrange asociado a él es el 2. Lo que hago ahora es utilizar los parámetros, ¿cierto?, de las segundas derivadas. En este caso hice las segundas derivadas medio eso. Luego calculé la determinante de la hessiana, que era multiplicar las segundas derivadas con x y restársela por las segundas derivadas cruzadas al cuadrado. Pero como vale 0, solamente multipliqué estas dos. Y eso me dio 4, positivo. Y como esto es positivo
y esto es negativo, eso significa que el 1,3 es un punto máximo. De esa manera puedo encontrar ese punto condicionado a esta función, digamos. ¿Sí? Otro ejemplo sería este. Hallar los extremos de la función f de x, y igual a x cuadrado más x más y cuadrado, sujeto a esta condicionante. X cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. X cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1 es una región en el plano XY, ¿cierto? Sabemos que es una circunferencia y estamos considerando toda la circunferencia más lo que está dentro. Eso significa que del dominio de esta función solamente quiero considerar los máximos y mínimos que están en esta región del dominio. Lo primero que vamos a hacer es analizar los puntos críticos que están dentro de esta función. O sea, cuando x cuadrado más y cuadrado es menor que 1. Para ello lo que vamos a hacer es analizar solamente la función f de x, y encontrar su punto crítico. O sea, vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Entonces derivo esto con respecto a x, derivo esto con respecto a y. Hago un sistema de ecuaciones. Acá, por ejemplo, despejé el y, luego lo reemplacé acá, me dio que x vale 0, y si reemplazo el x 0 acá, me da que y igual a 0. Por lo tanto, el punto crítico que me da es el 0,0. Y el 0,0 efectivamente es un punto que se encuentra en la región dentro de esta circunferencia. Así que ya tenemos el primer punto crítico asociado a esta restricción. Está dentro de esta circunferencia. La pregunta es, ¿habrán más puntos? Los otros puntos que podríamos encontrar son aquellos que se encuentran acá en el borde de la circunferencia. O sea, cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y en ese caso vamos a utilizar los multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo? Pensando que esto es un igual a 1, por lo tanto el 1 pasa restando al otro lado. Entonces me va a quedar la función original más lambda veces la condición. ¿Qué hago ahora? Derivo cada uno de ellos con respecto a x, con respecto a y, con respecto a lambda, igual a 0. En este caso lo que hice fue despejar de estas dos ecuaciones el 2 lambda. Y como los 2 lambda tienen que ser iguales, entonces igualé los términos que están acá, multipliqué cruzado y luego eliminé los 2xy y me quedó que x cuadrado es igual a y cuadrado. Entonces si eso yo lo reemplazo acá, voy a tener x cuadrado más x cuadrado igual a 1. Esos son 2x cuadrado igual a 1. El 2 pasa dividiendo y por ende, para sacar un x, extraigo la raíz cuadrada y que aparece el más menos. Y racionalizando 1 partido en raíz de 2 es raíz de 2 partido en 2, ¿cierto? Si ustedes reemplazan eso acá, van a encontrar que el y también es más o menos raíz de 2 partido en 2. Por lo tanto, tenemos todos estos puntos críticos. Raíz de 2 partido en 2, raíz de 2 partido en 2, menos raíz de 2 partido en 2, menos raíz de 2 partido en 2, cuando uno es positivo, el otro es negativo, y el otro al revés, y el 0, 0. En el caso del 0, 0, como nunca usamos la restricción, es porque asumimos que el lambda valía 0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo encuentro los lambdas asociados acá? Porque simplemente tomo esta expresión de acá y le reemplazo los valores de x y de y asociados. Ahora yo no hice eso acá directamente. Me di cuenta que el 2x más y partido en 2x lo puedo separar. Entonces me va a quedar 2x dividido en 2x es 1 y me va a quedar menos y partido en 2x. Pero si se dan cuenta, el x y el y son iguales, entonces se simplifican y me queda un medio. Por eso me quedo menos 1 menos un medio, que son menos 3 medios. O sea que para este punto, este es su lambda. Para este punto, este también es su lambda. Para este punto va a pasar algo similar. La única diferencia es que el x con el y son de signos contrarios, entonces se van a simplificar, pero este va a cambiar de signo. Y ahí me va a quedar menos un medio y menos un medio. Y finalmente, si quiero saber si son máximos o mínimos, lo que tengo que hacer es evaluar cada punto en la función original. Entonces evalúo esto en la función original, me da 3 medios, me da 3 medios, me da un medio, me da un medio, me da 0. Entonces claramente el 0,0 representa un mínimo y el raíz de 2 medios, raíz de 2 medios y los dos negativos representan un máximo. Y de esa forma logré encontrar los mínimos y los máximos mediante una condición. Esos son el tema de los máximos o los extremos condicionados. Bien, integrales impropias. Nos vamos a olvidar un poquito de las funciones de varias variables, ¿ya? Solamente por este rato. Y vamos a acordarnos de las funciones de una sola variable. También vamos a acordarnos que cuando ustedes integraban o generaban integrales de tipo definida, ¿cierto?
lo hacían entre dos valores reales, ¿cierto? Sin embargo, existen funciones en las cuales los límites de integración no necesariamente son números reales. Por ejemplo, acá tengo un número y un infinito. O sea, estoy diciendo, ¿qué pasa con esta función o con el área de esta función bajo la curva cuando lo integro del 4 al más infinito? O cuando lo integro del menos infinito al más infinito. O incluso cuando lo integro del menos 2 al 3. Y yo digo, pero profe, eso sí se puede. Sí, pues, pero si ustedes se dan cuenta, la función acá no es definida en 0. Y entre el menos 2 y el 3 está el 0. Por lo tanto, acá hay problemas con estas integrales. No es llegar y calcularlas. Este tipo de integrales se conocen como integrales impropias. ¿Por qué? Porque su integrando tiene problemas o en el extremo o entre medio con algún valor. Existen tres tipos de integrales impropias: las de primera especie, las de segunda especie y las de tercera especie, que son las que estudiaremos a continuación. Bueno, integrales impropias de primera especie. Las integrales impropias de primera especie son de esta forma: de a al más infinito de f de x de x, o del menos infinito al b de f de x de x, o del menos infinito al más infinito. ¿Ya? Donde f es integrable en un intervalo a, b. Para resolverlas, se tiene que hacer el siguiente cambio de variable. Si yo tengo la integral de a al más infinito de f de x, lo que voy a cambiar es este más infinito por un b. Y para ello voy a aplicar un límite. Entonces voy a decir límite cuando b tiende a más infinito. Entonces donde dice infinito ahora voy a colocar b y tengo la integral. Entonces primero integro, evalúo y luego calculo el límite. Si el límite de integración estuviera acá abajo, el menos infinito, entonces coloco el límite cuando a tiende a menos infinito, de a a b, lo mismo. Si fuera del menos infinito al más infinito, lo que tengo que hacer es separar estas dos integrales en una suma. Recuerden que como son áreas, yo puedo colocar del menos infinito hasta un punto medio, c, y después partir del c al más infinito. ¿Ya? Si yo logro calcular el valor del límite y me da un número exacto, yo puedo decir que esa integral impropia converge, o sea que adopta un valor. Sin embargo, si logro o no logro calcular la integral y me da que no existe, eso significa que esa integral impropia diverge. ¿Ya? En el caso de la tercera integral, como esta se separa en dos integrales, ambas tienen que converger para que la total converja. ¿No? Si no, basta con que una no converja para que la total no converja. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la integral del 1 al más infinito de dx partido en x cuadrado. ¿Qué había que hacer primero? ¿Cierto? Había que transformar el más infinito en b, entonces colocábamos límite cuando b tiende a más infinito, de 1 a b de dx partido en x cuadrado. Teníamos que integrar esto, para eso el x cuadrado lo subo como x elevado a menos 2, y ahora integro una potencia. Como se integraba una potencia, se le suma 1 al exponente y se divide por el resultado. O sea, si al menos 2 yo le sumo 1, me queda x elevado a menos 1 partido en menos 1. ¿Cierto? Y esto se evalúa entre 1 y b. Este menos lo voy a escribir acá, el x elevado a menos 1 baja como x, entonces queda que el límite cuando b tiende a más infinito de menos 1 partido en x, evaluado entre 1 y b. Este menos sale fuera, me queda el límite, y ahora tengo que evaluar cuando vale b menos cuando vale 1. Cuando vale b me queda 1 partido por b. Cuando vale 1 me va a quedar 1 partido por 1, que es 1. Y ahora si ustedes se acuerdan, el límite cuando b tiende a más infinito de 1 partido por b es 0. ¿Cierto? 1 partido por infinito en el fondo es 0. Por lo tanto, este término se va, me va a quedar solamente menos 1. Con el menos de afuera me queda 1 positivo. ¿Eso qué significa? Que la integral converge al valor 1. Si yo grafico 1 partido en x cuadrado, esta es su gráfica. Y lo que yo estoy haciendo en el fondo con esta integral es calcular el área desde el 1 hacia el más infinito. ¿Eso qué significa? Que aparentemente esto tiene un valor que es 1. Por eso se llama que converge. Lo mismo en la número 2. Si tengo la integral de 0 al más infinito desde x partido en 1 más x cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con el más infinito? Cambiarlo a b, por eso coloco el límite. La integral de esto es el arco tangente de x, lo puedo hacer por tabla. Evalúo cuando vale b menos cuando vale 0. El arco tangente de 0 es 0, se va, y me queda esto.
¿Qué es lo que es la cotangente de más infinito? Entonces, si ustedes se acuerdan, la tangente se dispara al infinito cuando el valor vale pi medios y se dispara al menos infinito cuando vale menos pi medios. En este caso, el b se está disparando al más infinito, por lo tanto, el arco tangente del más infinito en el fondo vale pi medios. Y eso significa que esta integral converge, adopta un valor. Si yo grafico el integrando, que es este, lo que estoy calculando es salir de aquí al más infinito y significa que adopta un valor. En la número 3 tengo la integral del 0 al más infinito de seno x de x. De nuevo, el más infinito se cambia por b, se escribe el límite. Integro la integral del seno en menos coseno, el menos sale fuera. Evalúo cuando vale b menos cuando vale 0. ¿Y cuánto vale el coseno de b? B tiende a infinito, por lo tanto el coseno de infinito no tiene un valor, digamos, exacto. Por lo tanto, a pesar de que el coseno, recuerden que es una función acotada entre menos 1 y 1, no tiene un valor preciso, ¿ya? Y eso significa que esto no existe. Y como no existe, significa que nada existe y por ende esta integral directamente diverge. En la número 4. Tenemos una integral de menos infinito a más infinito de este integrando que está acá. Como es de menos infinito a más infinito, lo que tenemos que hacer es separar en una suma de dos integrales. Una que va del menos infinito hasta un intermediario y desde ese intermediario al más infinito. Yo elegí el 0 por comodidad, porque justamente el 0 está entre el menos infinito y el más infinito. Ahora tenemos que vamos a cambiar antes de integrar. Entonces este menos infinito lo vamos a cambiar por un a que tiende a menos infinito, a. Y este más infinito lo vamos a cambiar por un b, un límite cuando b tiende a más infinito. Como tenemos que integrar, si se dan cuenta, la integral de 1 más x cuadrado, o sea, la derivada de 1 más x cuadrado son 2x, y ese x está acá arriba, por lo tanto yo acabo de usar el método de sustitución. Bien, como vamos a usar el método de sustitución, entonces el 1 más x cuadrado lo vamos a cambiar por u, ¿cierto? Entonces el u se transforma en un du, la derivada de 1 es 0, la derivada de x cuadrado son 2x de x. En este caso el 2 pasa dividiendo para que me quede el x de x que tengo acá. Eso significa que el x de x lo tengo que cambiar por un du partido por 2. Entonces él se cambia en un du partido por 2, que lo dejé afuera. El 1 más x cuadrado lo transformé en un u, que está al cuadrado. Eso para las dos integrales. La única diferencia es que no conozco los límites de integración para la variable u, por eso le llamé u1, u2, u2, u3. ¿Ya? Cuando volvamos a la variable original, vamos a recién volver a las variables a y 0 y 0 y b. Bueno, la integral de esto es 1 partido por u negativo, ¿cierto? Lo vimos en el ejercicio anterior. Y si volvemos a la variable nos va a quedar menos 1 partido en 1 más x cuadrado. ¿Ya? Ahora lo que tengo que hacer es evaluar cuando vale 0 y evaluar cuando vale a. El menos y el 1 medio lo saqué afuera. Entonces cuando vale 0 me quedó 1 partido en 1 que es 1, menos cuando vale a, 1 partido en 1 más a cuadrado. El menos 1 medio sale fuera, me queda el límite. Cuando vale b tengo 1 partido en 1 más b cuadrado, menos 1. Acá si a tiende a menos infinito, a cuadrado tiende a más infinito, y por lo tanto esto tiende a 0. Esto también tiende a 0, y por lo tanto acá me queda menos 1 medio por 1, menos 1 medio. Aquí me queda menos 1 medio por menos 1, son más 1 medio, y eso me da 0. Por lo tanto, converge porque obtuve un valor que necesitaba. 5. La integral de menos infinito a más infinito de x partido por la raíz de 1 más x cuadrado. En este caso, vamos a separar igual que recién, dos integrales. El intermediario va a ser el 0, ¿cierto? Vamos a reemplazar el menos infinito por límite cuando atiende al menos infinito y vamos a reemplazar el más infinito por el b. Luego vamos a hacer un cambio de variable, vamos a hacer el método de sustitución, entonces 1 más x cuadrado va a ser el u, el de u es 2x de x, ¿cierto? Despejo el x de x, entonces acá me queda du partido en la raíz de u, y aquí también. Integro el 1 partido en raíz de u y eso me queda como 2 raíz de u. Y que si la regreso a la variable original me queda 1 más x cuadrado.
Entonces ese 2 se va con ese 2 y ese 2 se va con ese 2. Como volví a la variable original, volví a colocar A0, B0. Cuando evalúo en 0 me va a quedar raíz de 1 que es 1, menos, cuando evalúo en A me queda 1 más A cuadrado. Cuando evalúo en B me queda 1 más B cuadrado, cuando evalúo en 0 me queda 1. Esto explota, porque si yo hago tender el A en infinito, todo esto tiende a infinito, se hace muy grande. Esto también, eso significa que esto diverge y esto diverge, por lo tanto el resultado diverge. Eso significa que esta integral no toma ningún valor, diverge. 6. Integral de menos infinito más infinito de esto. Antes de hacer cualquier separación me voy a dar cuenta que esto que está acá, yo lo puedo escribir como x más 3 al cuadrado más 3, ¿cierto? El primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo al cuadrado es 9, y 9 más 3 me da el 12 que tengo acá. Separo en dos integrales, de nuevo tomo el 0 como un punto medio. Ahora cambio los menos infinitos y los más infinitos por los límites. Esta integral tiene una forma que es 1 partido por la raíz de a, que era este que es 3, por el arco tangente de la variable que es x más 3, partido en la raíz de a, que es raíz de 3. En ambas es lo mismo, lo único que cambia son los límites de integración y que un límite es de b y el otro es de a. Si hago cuando vale 0, me va a quedar 3 partido en raíz de 3 dentro del arco tangente, menos cuando vale a, me va a quedar a más 3 raíz de 3. Lo mismo con el caso del b. Si a tiende a menos infinito, significa que esto tiende a menos infinito. Entonces, el arco tangente de menos infinito valía menos pi medio, que es el que está acá, multiplicado por el 1 partido en raíz de 3 que está afuera. El arco tangente de 3 partido en raíz de 3 es lo mismo que, o el 3 partido en raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3. Lo escribí ahí. Después tengo más, aquí pasa lo mismo, él tiende a más infinito, el arco tangente de más infinito es pi medio positivo, menos 1 partido en raíz de 3, arco tangente de 3 raíz de 3. 3 partido en raíz de 3, que es raíz de 3. Entonces, él se va con él, menos con menos más. Entonces, aquí me queda 2 veces pi medio raíz de 3. Entonces, van los 2 y me queda pi partido en raíz de 3. Y eso converge. También nos pueden pedir calcular áreas, como por ejemplo calcular el área limitada por esta función y igual a 0 y a la derecha de x igual a 3. Entonces, y igual a 0 es el eje x. La función está dibujada por las líneas rojas y x igual a 3 hacia la derecha significa que de aquí para allá. Por lo tanto, me están preguntando por todo ese espacio chiquitito que tengo acá. Por ende, el área es simplemente la integral del 3 al más infinito de la función. ¿Cierto? Esto es una integral impropia, por lo tanto, el más infinito se cambia a b. Integro, la integral de esto es 1 partido por 2, logaritmo natural de x menos 1 partido en x más 1. Se utiliza tabla para ello. Evaluado del 3 al b. Cuando evalúo en b, bueno, el 1 medio sale fuera del límite. Cuando evalúo en b me queda logaritmo natural de b menos 1 partido en b más 1. Menos logaritmo natural cuando vale 3, 3 menos 1, 2, 3 menos 1, 4. ¿Cierto? Yo esto que está acá lo puedo escribir de esta forma. Lo mismo que él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hago que esto tienda a infinito, esto se hace 0. Esto se hace 0. Me queda logaritmo natural de 1 que es 0. Por lo tanto me queda 1 medio, me queda negativo, después este menos sale. Me queda menos 1 medio logaritmo natural de 1 medio. O me queda 1 medio logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Porque yo este 1 medio lo puedo expresar como logaritmo natural de 2 elevado a menos 1. Y ese menos 1 baja multiplicando con ese menos y queda positivo. Y como estoy calculando área, tiene que ir unidades de área. Y eso significa que esta integral converge. O sea que efectivamente puedo calcular el área de esta curva. Luego tenemos las integrales impropias de segunda especie. ¿Qué tiene de característica las integrales impropias de segunda especie? Las integrales impropias de segunda especie son integrales que, si bien es cierto, no van a infinito, pero tienen un problema en sus extremos. O sea, ya sea en A o en B, cuando lo reemplazo en el integrando, la función explota. O sea, la función no existe, se indetermina. Como acá o acá. Entonces, en este caso, lo que yo sé es que, claro, explota en B.
pero antes de B no explota. ¿Eso qué significa? Que lo que voy a hacer es que al B le voy a restar un pequeño valor, un valor chi o epsilon. En realidad la variable la pueden usar como ustedes quieran. ¿Ya? Lo importante es que entiendan que se le tiene que quitar algo tan chiquitito, ¿ya? Que caiga como un poquito antes. Pero en realidad ese chiquitito que le estoy restando tiene que tender a cero. Por eso en el fondo igual tengo que calcular un límite, pero cuando B, cuando el chi, o en este caso epsilon, o lo que sea, tiende a cero. Al revés acá, ¿cierto? Estoy partiendo de A a B y el problema está en A. Entonces necesito que esté después. Entonces cuando está el límite superior se le resta chi y cuando está en el límite inferior se le suma chi. Podría darse acá que entre medio está el problema. Entonces acá esto se tiene que separar en dos límites. Entonces acá va a ir de A hasta C menos chi y el otro va a ir del C más chi hasta el B. ¿Ya? La misma estructura. Si yo les digo integral del 0 al 1 desde x partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Qué se hace acá? ¿Cierto? Primero, si se dan cuenta, no hay problema con el 0. Por si yo reemplazo 0 acá, me va a dar 1 y eso no explota. Pero si coloco es 1, 1 menos 1 al cuadrado es 0. O sea, esta integrando tiene problemas en 1. 1 es mi problema. Entonces lo que voy a hacer es límite cuando chi tiende al 0 por la derecha, ¿cierto? Entonces este 1 necesito que esté un poquito antes, por eso le voy a restar el chi. Integro. Este integral es el arco seno de x. Lo evalúo entre el 0 y el 1 menos chi. Entonces me va a quedar arco seno de 1 menos chi menos arco seno de 0. El arco seno de 0 es 0. Y si el chi vale 0, ¿cierto? Me queda arco seno de 1. Y el arco seno de 1 es pi medio. Como me dio un valor, entonces esta integral converge. También podría tener esto, ¿cierto? La integral del 0 al 2 de este integrando. Aquí mi problema no se da ni en el 0 ni en el 2, se da en un número entre medio, que es el 1. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es separar estas dos integrales, ¿cierto? Del 0 al 1 y del 1 al 2. Y ahora analizo en el 1 en el extremo superior y en el extremo inferior. En el extremo superior le resto chi y en el extremo inferior le sumo chi. Integro esto, la integral de esto es menos 1 partido en 1 menos x, lo evalúo del 0 al 1 menos chi, y el otro lo evalúo del 1 más chi al 2. Reemplazo directamente, entonces acá el menos lo dejé afuera, me queda 1 partido por 1 menos 1 menos chi sería 1 más chi. Menos 1, porque cuando evalúo en 0 me queda 1 partido en 1. Menos, porque este menos sale afuera. Límite, cuando vale 2, tengo 1 menos 2, que es menos 1, por eso me quedo menos 1. Menos, cuando coloco 1 menos chi, me queda eso. Pero acá me queda 1 partido en 0, y eso no existe. Y acá también me queda 1 partido por 0, y eso no existe. Por lo tanto, esto no existe. Y por ende, esta integral diverge. Algo que también hay que saber es que las integrales de segunda especie se pueden transformar en integrales de primera especie. ¿Es obligación hacerlo? No es obligación hacerlo, pero se puede. ¿Ya? Por ejemplo, esta integral es de primera especie porque hay un problema en el 1, claramente. Porque si yo reemplazo 1 acá, esto explota. Explotar significa que no existe. Lo que voy a hacer es, voy a separar el problema. Aquí mi problema del 1 menos x cuadrado es, y yo lo puedo separar en 1 menos x y 1 más x. Y el 1 menos x es mi problema. Esto lo puedo escribir como 1 partido en 1 menos x dentro de una raíz por dx partido en raíz de 1 más x. Entonces lo que voy a hacer es un cambio de variable y voy a decir que el 1 partido en 1 menos x va a ser mi u. Lo que voy a hacer es despejar el x, el 1 menos x pasa multiplicando, el u dividiendo, hago un juego y me queda que x al final es u menos 1 partido en u. El de x, si lo hago acá el de x es menos de x y aquí el de u es menos 1 partido en u cuadrado de u. Y como los dos eran negativos se fueron los menos. Si x tiende a 0, me va a quedar 1 partido por 1 en u. O sea, si x tiende a 0, u tiende a 1. Si x tiende a 1, me va a quedar 1 partido por 0 y eso es infinito. Entonces esta integral ahora me va a quedar el 0, ahora tiende a 1,
el 1 ahora tiende a más infinito, el 1 partido en 1 menos x ahora es u, el de x ahora se llama du partido en u cuadrado, tengo la raíz de 1 más y el x ahora se llama u menos 1 partido en u. Este u multiplica al 1, ¿cierto? Me queda u más u menos 1, por eso quedó 2u menos 1. La raíz de u que aquí acá abajo sube como raíz de u arriba. Raíz de u por raíz de u es u, y partido por el u cuadrado me queda el u abajo. Y me queda esa integral. Entonces lo que tengo que hacer ahora es resolver esta integral utilizando un método como el de sustitución, por ejemplo. Puedo decir que el 2u menos 1 es t cuadrado. Si yo calculo la diferencia de acá, me va a quedar 2 de u, y acá me queda 2t de t. Se van los 2 y me queda que de u es t de t. Entonces reemplazo. Bueno, antes de eso, recuerden que el infinito se transforma en un b con el límite. Como estoy cambiando la variable, coloco t1 y t2 porque no conozco más de ellos. El de u se llama t de t. El u se llama, fíjense, el 1 pasa positivo y el 2 dividiendo se llama t cuadrado más 1 partido en 2. El de u partido en 1 es t cuadrado, por lo tanto, dentro de la raíz me queda una t solita. Esa t se va con esa t, este 2 sube y me queda de t partido en t cuadrado más 1. Y eso es claramente el arco tangente de t. ¿Sí? Ahora, aquí lo volví a escribir. Entonces ahora el arco tangente de t es simplemente el arco tangente de la raíz de 2u menos 1, porque aquí despejo t. Y por ende, como volví a la variable u, vuelvo a las variables, a los límites de integración 1 y b. Evalúo en b y en 1, el arco tangente de 1 es pi cuarto y el arco tangente del más infinito era pi medio. Pi medio menos pi cuartos son pi cuartos, multiplicado por 2, me da pi medio. Eso significa que esta integral efectivamente converge. ¿Da? Bueno, y por último tenemos las integrales impropias de tercera especie. Son de tercera especie simplemente porque tienen características de primera y de segunda especie juntas. O sea que la integral tiene un problema porque uno de sus límites de integración a lo menos es infinito y tiene un problema con o uno de los extremos o algún valor entre en medio. Como por ejemplo acá. Tenemos la integral de 0 más infinito de dx partido en x cubo. Tengo problema en el 0 y tengo problema en el más infinito. Por lo tanto, voy a separar esta integral en dos. Una que llega del 0 al 1 y del 1 al más infinito. Entonces, esta es una integral de segunda especie y esta es de primera especie. Para que converja, ambas tienen que converger. Si no, no pasa nada. Entonces acá, como el 0 es mi problema, significa que le tengo que sumar un pequeño chi y hacer un límite. De acá, el infinito cambiarlo por b. Integro 1 partido en x cuadrado, que es menos 1 partido en 2x cuadrado. Evalúo entre 1 y chi, el otro lo evalúo entre b y 1. Llego acá. Y aquí claramente esto se va a hacer infinito porque 1 partido por 0 es infinito. Por lo tanto, esto diverge. Aquí, claro, 1 partido en infinito es 0 y aquí esto converge. Pero basta con que 1 diverja para que todo esto diverja. Por lo tanto, esta integral diverge. Una de las mayores aplicaciones que tienen las integrales impropias es la transformada de Laplace. ¿Qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace transforma una función de variable x a una función con un parámetro s, mediante esta fórmula que está acá. Y si se dan cuenta, esta fórmula es justamente una integral que depende, o sea, una integral impropia, que posiblemente es de primera especie. Entonces yo puedo transformar esta función a su transformada de Laplace utilizando esta forma. Como por ejemplo acá. La transformada de Laplace del seno de ax de s. Eso significa que donde decía f de x voy a colocar seno de ax de x. Como una integral impropia de primera especie, el infinito lo transforma en límite. Lo que hice acá fue integrar primero para después reemplazar. ¿Ya? Y utilicé una tabla de integración y me di cuenta que la integral de esto es esa expresión que está ahí. Por lo tanto, me va a quedar, esto como es constante lo dejé afuera, me quedó el límite cuando b tiende a más infinito de esa expresión, desde el 0 al b. Reemplazo en b, reemplazo en 0,
Aquí no reemplacé esta parte cuando va de 0 porque el seno de 0 es 0. ¿Ya? Aquí me quedó coseno de 0 que es menos 1 partido en A. Y aquí viene algo importante. Esto, cuando tiende a infinito, el b, el e elevado a menos infinito tiende a 0. Y esto, a pesar de que es una función que es oscilante, es acotada. Y al ser acotada, hay un teorema que dice que cuando yo tengo un límite, cuando una función tiende a 0 y su función y su multiplicación está acotada, ese límite vale 0. O sea que esto valdría 0. Esto también valdría 0, quedando solamente el menos 1 partido en A, multiplicado por lo que estaba afuera. Menos por menos más, se va el A con el A cuadrado y me queda eso. Por lo tanto, la transformada de Laplace del seno de AX es A partido en S cuadrado más A cuadrado. Con estas técnicas ustedes van a poder encontrar más adelante, van a poder resolver ecuaciones diferenciales. Y eso. La próxima sesión vamos a hablar sobre las integrales dobles y las integrales triples. ¿Sí? Y aquí vamos a meter un cambio de variable que son las coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Bien, chiquillos, que estén muy bien, cuídense.